Bienvenidos familia, gente en la roca, qué gusto que estés con nosotros en este día y en este domingo tan especial, porque hoy es el primer domingo del mes y estamos recordando que amamos a nuestra iglesia. Si tienes algún tiempo con nosotros, sabrás que este primer domingo de mes es cuando tenemos la oportunidad de separar una ofrenda especial para entregarla a los proyectos que tenemos como iglesia. Tal vez sepas que estamos construyendo el local que está aquí a un lado del local donde estamos actualmente y tenemos muchos planes y yo creo que Dios quiere hacer una obra grande por medio de este local. Y además en este domingo tan especial estamos iniciando una nueva serie, lo cual me causa mucha expectativa de qué es lo que Dios va a estar hablando a tu vida y a mi vida por medio de todos los temas que van a ser compartidos a lo largo de esta nueva serie. Por si no me conoces, mi nombre es Ricardo, soy parte del equipo pastoral aquí en la iglesia Gente en la Roca y para mí es un honor y es un privilegio poder estar con ustedes, compartir algo de lo que Dios ha puesto fuertemente en mi corazón en los últimos días, en las últimas semanas, y no solo a mí, sino también al equipo pastoral completo, porque creemos que en este mes Dios quiere hacer algo distinto, Dios quiere hacer algo poderoso con la iglesia. Estamos en el año 2025, si recuerdas la palabra de este año, ¿cuál era? El año de la autoridad divina. Y en este año vamos avanzando, vamos caminando, vamos aprendiendo cómo podemos caminar con mayor autoridad en las áreas esenciales de nuestras vidas. En esta nueva serie que estamos comenzando hoy vamos a explorar otra área más que igual es importante y es esencial en la vida de cualquier cristiano. Estamos hablando de la familia de Dios, la iglesia, el poder de la iglesia, cómo poder tener una iglesia poderosa que se levante, cómo tú y yo podemos formar parte de esta iglesia y empoderarnos para hacer la iglesia. Y no sé si lo has escuchado, pero tú y yo somos la iglesia. Este local no es más que un local. El local no determina la iglesia. Y tal vez has escuchado, si tienes tiempo con nosotros, que nosotros no decimos vamos a ir a la iglesia, sino que más bien vamos al local. Vamos al templo, algunos suelen decir que es como el templo donde nos reunimos, pero la iglesia somos tú y yo. Y aquí yo te pregunto, ¿qué tipo de iglesia queremos? Y a lo mejor aquí podemos divagarnos y podemos tener altas expectativas de una iglesia perfecta. Así como la oración que veíamos al inicio del año y también la lectura bíblica, son áreas esenciales en nuestras vidas, son muy importantes, es como el ABC del cristiano. No podemos decir que somos cristianos si no vivimos una vida de oración o una vida de lectura bíblica constante. También hay muchos aspectos más que igual son importantes en nuestras vidas, y todos estos aspectos, si los juntamos, caminamos, vivimos y avanzamos en ellos, van a generar una iglesia de mayor autoridad. Y para conocer alguno de estos aspectos importantes o fundamentales en la vida del cristiano, nosotros en las lecciones de los pasos del discípulo abarcamos algunos de ellos. Si no has tenido la oportunidad de conectarte a los pasos, en servicio presencial es al terminar el segundo servicio a las 12:15. No sé si has escuchado que hablamos acerca de los bautismos y a lo mejor piensas en el bautismo y lo primero que se te viene a la mente es el bautismo en agua. Pero hoy quiero explicarte que hay 3 tipos de bautismos. Y esto es algo que a lo mejor puede generar cierto debate. Algunos creen que hay 7 bautismos, que incluso en el Antiguo Testamento hubo bautismos, que hay diferentes tipos de bautismos. Pero nosotros creemos que hay 3 que son importantes, que son relevantes y que son necesarios para ti y para mí. El primero de ellos es el bautismo en Cristo. Es cuando nos acercamos al Señor, es cuando lo conocemos por primera vez, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando clamamos al Señor por salvación, y es cuando damos testimonio de que ahora Cristo me ha salvado, de que ahora yo reconozco al Señor como mi Salvador. Puedes estudiar en tu casa 2 Corintios 5:12, Efesios 4:5 y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13.
Ahora sí, está también el bautismo en agua. Nosotros también lo celebramos el primer domingo de cada mes. Es cuando tenemos aquí en nuestro bautisterio el bautismo en agua. Y aquí también puede haber mucho debate y puede haber ciertas preguntas que suelen surgir de por qué sumersión totalmente en agua y a lo mejor en la religión popular, por qué a los niños si no se sumergen, si no se echa un chorrito de agua. También en las clases de los pasos del discípulo abarcamos estas preguntas, estas dudas y aclaramos los aspectos que suelen causar confusión alrededor del bautismo en agua. Este bautismo refleja que ahora somos discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos mandó, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros damos este paso del bautismo en agua, estamos declarando y estamos decretando que ahora hemos puesto nuestra identidad en Cristo Jesús, que ahora yo me estoy convirtiendo en un discípulo. Ya no simplemente creo en el Señor como mi Salvador, sino que ahora estoy tomando la decisión de convertirme en un discípulo. Y esto implica disciplina, de ahí deriva la palabra discípulo. Puedes estudiar en tu casa Hechos capítulo 8, versículo 12, Mateo 28, versículo 19. Y el tercer bautismo que hablamos y que es muy importante también es el bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos muchas revelaciones del Espíritu Santo, que cuando estaban reunidos vino el Espíritu Santo con poder y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hacer cosas, empezaron a hacer milagros. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, estamos empoderándonos. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas y Él es el que guía, Él es el que controla, el que nos da el poder para seguir avanzando, para seguir caminando en la misión, en la visión que el Señor nos ha dado. Y ahora, ¿por qué estoy hablando de los bautismos si esta serie se trata de la iglesia? Y es una muy buena pregunta. ¿Por qué la iglesia? Recuerda que la iglesia somos tú y yo. Cuando yo mencione que la iglesia, estamos refiriéndonos a nosotros, a ti y a mí. ¿Por qué la iglesia necesita de estos 3 bautismos? Es una excelente pregunta y esto lo vamos a ir revisando y abarcando más a profundidad, más a detalle, y vamos a aprender más acerca de cada uno de estos bautismos a lo largo de toda esta serie. Así que abre tu corazón porque yo creo que esto va a ser muy revelador para ti y para mí también. Si la iglesia está llena de personas que solo han recibido salvación, gloria a Dios, qué bueno, es genial que la iglesia pueda estar llena de personas que acaban de entregar su vida a Cristo, que acaban de conocerlo, que acaban de recibir este bautismo en Cristo Jesús. Y yo creo que Dios quiere llevarte no solo de que ya lo reconoces a Él como Salvador, sino que el deseo del Señor es que puedas seguir avanzando y pases de ser un creyente a ser un discípulo del Señor. Si solo nos estancamos o nos quedamos en el bautismo en Cristo y en saber que Cristo es nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida y sabemos que ahora somos salvos, corremos el riesgo de estancarnos espiritualmente y ese estancamiento espiritual puede provocar ciertas cosas negativas en nuestras vidas. Nos podemos enfriar, nos podemos regresar al mundo. Es muy probable que a lo mejor el mundo después de un tiempo suene otra vez atractivo. Y ese es el peligro de estancarnos en esta parte de que veamos al Señor solo como nuestro Salvador. Vemos en el libro de Romanos, ¿no?, cómo Pablo alerta de esto, es que si yo peco más, el Señor muestra más poder porque a pesar de eso me salva. Y de eso no se trata de que nosotros podamos seguir avanzando. Pasemos de solo reconocer al Señor como Salvador a convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Si la iglesia se llena de personas que nada más son creyentes y han recibido este bautismo de arrepentimiento con el Señor,
La iglesia eventualmente se empieza a convertir en legalismo, en una rutina, en hacer cosas solo por hacer. Recuerdo una serie muy buena de nuestro pastor Natán que decía acerca de las obras muertas, cuando hacemos tantas cosas por el Señor, cuando el Señor realmente no nos llamó a hacer eso. Y a veces creemos que entre más cosas hacemos, más cercanos a Dios estamos, pero es todo lo contrario. Por causa de que estamos cercanos al Señor, ahora eso me lleva a dar buenos frutos. Es como un proceso natural. Y si la iglesia se llena solo de personas que ya han reconocido al Señor como Salvador, han entregado sus vidas a Él, se han arrepentido y además se bautizan en aguas, ya estamos hablando de más discípulos, no solo de creyentes, sino de discípulos. Y esto es muchísimo mejor. Pero aún así yo creo que hay algo que el Señor quiere llevarte todavía más, como un paso extra. Muchos de los que estamos aquí posiblemente estamos en este punto de ya reconocimos al Señor como nuestro Salvador, decidimos dar el paso de fe, bautizarnos en agua, empezamos a tomar el discipulado, empezamos a avanzar, empezamos a caminar en esto, y es aquí donde empiezan a suceder cosas más especiales. Empezamos a tener un mayor compromiso, experimentamos un poco más la presencia del Señor, el Señor se manifiesta y empezamos a experimentar más cosas por causa de tener un mayor compromiso con el Señor. Ahora tenemos como este sentido de pertenencia, de que yo ya me identifico con Cristo en su muerte y en su resurrección por causa del bautismo en agua. Y este sentido de pertenencia te llena, te hace sentir que no estás por ahí vagando, sino que eres parte de algo mucho mayor. Es aquí donde ya podemos tener una identidad en Cristo y esta identidad la declaramos públicamente. Por eso nosotros también lo hacemos aquí públicamente para que las personas puedan declarar ante la iglesia que ahora tenemos esta identidad en Cristo Jesús. Sin embargo, yo creo que el corazón del Señor es llevarnos un paso más allá. Si la iglesia se llena de personas que han recibido el bautismo del Espíritu, que han recibido el poder del Espíritu Santo, no, hombre, yo creo que aquí sería lo ideal. Yo creo que eso es la meta que todos tenemos, de poder estar reunidos, de poder estar todos, cada una de las sillas que están aquí, que puedan estar llenas de personas que están llenas del Espíritu Santo, que tienen el poder. Eso generaría una iglesia tan poderosa, tan impresionante, que las tinieblas simplemente van a huir. Que las personas van a entrar y van a experimentar algo diferente, no a nivel de las emociones, sino algo espiritual que va desde adentro, porque hemos escuchado testimonios de eso, de personas que cruzan la puerta y dice, cuando entré, algo dentro de mí ardía, y ese es el poder. Yo creo que eso es lo que Dios quiere llevarte en esta nueva serie, que puedas experimentar el poder del Espíritu Santo, de que ya no nos quedemos solo en reconocerlo como Señor y Salvador, que es algo genial, que es algo maravilloso, y que no solo nos quedemos en el bautismo del agua creyendo que hemos logrado la meta, sino que podamos recibir el Espíritu Santo que nos llene de poder y que podamos seguir avanzando, que levantemos una iglesia poderosa que pueda marcar un antes y un después en nuestra historia de aquí de León, Guanajuato. Yo creo que es cuando la luz de la iglesia brilla tan intensamente, tan fuerte, que a las tinieblas no les queda otra más que huir. Que las tinieblas se vayan, que los demonios huyan cuando escuchen tan solo el nombre del Señor y que vean a esta iglesia como una referencia. Es una iglesia que se mantiene firme en medio de las adversidades. Cuando la iglesia, que somos tú y yo, tenemos el Espíritu Santo de poder, no hay cosa que nos detenga. Yo tristemente, no sé si recuerdas por aquellos años del COVID, por ahí del 2020, hace 5 años casi exactamente. Tristemente muchas iglesias que tenían muy buenas intenciones simplemente tuvieron que cerrar. Simplemente las condiciones, las circunstancias pudieron más que las iglesias y cerraron. Yo conocí de pastores que a lo mejor no son mis mejores amigos, pero sí los conozco, sí llegué a platicar con ellos. Tuvieron que cerrar sus iglesias por causa de eso.
Pero cuando la iglesia, recuerda, somos tú y yo, soy muy insistente en esto porque es importantísimo que lo tengamos claro. Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, no hay circunstancia que nos mueva. Es una iglesia que impacta y marca todo lo que está a nuestro alrededor. La iglesia necesita de los dones del Espíritu para poder ministrarnos unos a otros. Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo. La iglesia no somos los pastores. Somos parte de la iglesia, pero no somos toda la iglesia. He conocido pastores que ellos se desviven tanto por las personas y las personas solo creen en el Señor como su Salvador. Y los dones del pastor son los que ministran a todas las personas. Eventualmente los pastores se fatigan, se cansan. ¿Por qué? Porque de ellos depende todo. Incluso llegué a ver de que si no iba el pastor porque salía de viaje, la iglesia ni siquiera abría. Y eso no tiene por qué ser así. La iglesia somos tú y yo. Y por causa de tus dones es que yo soy ministrado. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de tus dones, tú necesitas de mis dones, porque juntos somos más fuertes. Porque como iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, somos más fuertes. Y ahora te vas a preguntar, ¿por qué habla tanto de la iglesia? ¿Por qué es tan importante la iglesia? ¿Que no basta con mi relación personal con el Señor? ¿Que no dicen que la salvación es personal? Y sí, no te lo voy a negar, la salvación sí es personal. Pero la iglesia es tan importante y vamos a nuestra Biblia, veamos lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. En la Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos a unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí está diciendo que no dejemos de congregarnos, y más bien que nos animemos. Si lo ponemos como hacia el otro lado, quiere decir que si no asistimos a la iglesia, que si dejamos de congregarnos, posiblemente vamos a estar desanimados. Y es algo que yo he experimentado de primera mano. La iglesia es un lugar donde no estaremos solos. Por muy grande o pequeña que sea la iglesia, no estamos solos. Hay personas en las que nos podemos apoyar mutuamente y podemos caminar y pasar juntos por esos momentos complicados, por esos momentos difíciles. Yo he visto esto en el grupo de los hombres. Nos reunimos aquí en el local los martes a las 7. Estás invitado, por cierto. Y muchos han dado testimonio de que han llegado y decían, no, es que yo pensé que era el único que batallaba con estas cosas, es que yo pensé que tenía que pasar solo por todo este proceso por el cual el Señor me está llevando. Y cuando nos conectamos con ellos y estamos caminando hombro a hombro, nos fortalecemos, porque ahora yo sé que hay otra persona que está pasando por lo mismo, que entiende mi dolor, que entiende las circunstancias por las que estoy pasando, y eso me fortalece. Podemos orar los unos por los otros. Si alguien que ya tuvo una experiencia similar da un consejo, eso ministra y edifica nuestras vidas. El estar desconectados de la iglesia puede apagar nuestra vida espiritual. Entonces estás diciendo que si veo una prédica en YouTube, me voy a apagar espiritualmente. Mira, no estoy diciendo que las prédicas en YouTube sean malas. Nosotros ponemos estas prédicas en YouTube. Yo creo que pueden ministrar, yo creo que pueden influenciar de manera positiva en nuestras vidas. Pero si no estamos conectados a una iglesia, no vamos a crecer. Yo recuerdo hace algunos años cuando pasé por una etapa de transición en mi vida, en mi familia. Estuvimos en algunas iglesias y luego pasamos un tiempo donde no asistí a ninguna iglesia. Y en esos tiempos yo descubrí un montón de cosas. Una de las cosas fue que yo estaba acostumbrado a asistir a la iglesia. Y cuando descubrí eso, era más como que mi rutina no estaba completa.
Digo, estaba en la etapa de adolescente, no es que tuviera pleno entendimiento y revelación completa de lo que significaba esto que estoy compartiendo con ustedes. Pero aún así, aunque yo no tenía como esa revelación o ese conocimiento al 100% de la importancia que tenía la iglesia, el hecho de no estar conectado en esa etapa de mi vida de adolescente, sí me sentía desanimado. Me sentía como que no sabía hacia dónde iba. Me despertaba los domingos, me ponía a ver la tele, me iba a la escuela entre semana, me echaba la pinta, me portaba mal y hacía un montón de cosas, o sea, no así crímenes a ese nivel, pero sí era algo que me llevaba por algo diferente. O sea, yo no me sentía completo, no sabía, vivía mi vida al día, no sabía mi razón de existir, me sentía muy desanimado, me sentía solo y era un poco más propenso a las tentaciones. Y aquí a lo largo de los años volví a otra iglesia y empecé a caminar, empecé a avanzar y todo esto me lleva al día de hoy. Y si estás tomando notas, el tema de este día se llama el pacto con la iglesia. Hay una gran diferencia, y eso es algo que yo he vivido personalmente, entre asistir a la iglesia, pertenecer a la iglesia y ser la iglesia. ¿Qué no pertenecer y ser es lo mismo? No, van relacionados. Todo va relacionado. Asistir. El asistir tiene un enfoque en los eventos. Y si solo asistimos a la iglesia, vemos el domingo como un evento. Pues, o como parte de la rutina. Pues bueno, sí, yo asisto a la iglesia porque pues es como, pues me porto no muy bien entre semana y el ir al domingo a la iglesia como que me quita poquita culpa y puedo volver a mi vida entre semana otra vez y acabo el domingo y ya otra vez me siento bien. Asisto a la iglesia, escucho, canto, aplaudo, digo amén y ya con eso estoy al 100. Tiene como ese enfoque en la rutina. Se le llama como el cristiano dominical, que cuando asiste a los domingos se siente bien. Es como de, sí es cierto, todo lo puedo en Cristo porque yo estoy con Él. Y todo lo que me sucede me ayuda a mi bien. Sí, amén, aleluya. Y vamos entre semana y empezamos a hacer tranzas en el jale, empezamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero regresamos el domingo, nos sentimos bien y ya está, ¿no? Cuando una persona solo asiste a la iglesia, no existe un compromiso, es una participación pasiva. Te acercas a los hermanos y les dices, hermano, te invito al grupo de hombres, mira, estamos siendo desafiados. Sí, gracias, ahí vemos. Chido. ¿Vienen? No, porque realmente no existe un compromiso con la iglesia. Dice Mateo 15:8 en la Nueva Traducción Viviente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No solo se trata de cantar y de decir y hacerlo como de labios para afuera, sino, pues bueno, eso es como lo que hacen muchos que solo asisten los domingos a la iglesia. Digamos, si lo conectamos, que son solo personas que creen en el Señor como Salvador. Pues sí, yo creo que Dios existió, que Jesús vino, que murió en la cruz y resucitó y me salvó. Y como yo creo en Él, pues yo soy salvo. Entonces, pues sí, no, cada domingo voy, recuerdo eso y me siento bien. Ahora, si seguimos avanzando, asistir, pertenecer, ser la iglesia. Pertenecer tiene el enfoque en la comunidad, en nosotros, en el cuerpo de Cristo, en hacer comunión los unos con los otros. Aquí ya implica un poquito más de compromiso, ya cuando decimos que pertenecemos a una iglesia, ya es cuando conoces al hermano que está a tu lado, cuando sabes que la semana pasada al otro hermano lo hospitalizaron porque estaba mal, es cuando asistes al grupo de jóvenes, es cuando vienen los martes al grupo de hombres y pasamos un buen rato. Y es cuando existe como ese compromiso en los demás, en ser parte de algo.
Yo creo que todos como humanos tenemos como esta necesidad del sentido de pertenencia. Digámoslo aquí, conectándolo, que es cuando recibimos el bautismo en agua. Ahora ya me identifico con Cristo, ahora empiezo a convivir un poco más en la comunidad, con mis amigos, con mis hermanos de la iglesia. El detalle con esto es que se corre el riesgo de que en algún punto se convierta en un club social. Pues sí, mira, es que yo voy los martes con mi grupo de varones y me siento súper bien. Es que yo asisto al grupo de matrimonios y allá hablan bien bonito y se siente cool. Pero en realidad nuestro día a día, nuestro vivir, nuestro diario vivir, no refleja exactamente eso. Tenemos que seguir, sí, siendo parte de la iglesia, sí asistir. Si te fijas, si somos parte de la iglesia, el asistir es algo natural. Mira, veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Yo creo que muchos, sinceramente y con un corazón genuino, estamos en esta parte de pertenecer a la iglesia. Y es algo que incluso nosotros animamos, motivamos en las lecciones de los pasos del discípulo. Hablamos del sentido de pertenencia a la iglesia, de cómo podemos utilizar nuestros dones y nuestros talentos que Dios mismo nos ha dado para ministrar a las demás personas. Pero ahora fíjate la diferencia entre asistir, pertenecer y ahora en ser la iglesia. Cuando tú y yo entendemos que somos la iglesia, nuestro enfoque cambia. Ahora nuestro enfoque está en la identidad y en la misión de la iglesia. Sí, de la iglesia local, pero claro que también de la iglesia a nivel global, ¿no? Cuando la Biblia habla de la iglesia con I minúscula, habla de la iglesia local y también habla de la iglesia con I mayúscula, que es la iglesia global, que somos todos los que estamos en el mundo. Ahora ya cambiamos hacia esa visión, a esa misión, ahora lo hacemos nuestro, caminamos, avanzamos con tal de cumplir esa misión. Ahora ya no solo pertenecemos, ya no solo asistimos, sino que ahora tomamos la visión, la hacemos nuestra, la clavamos en nuestro corazón y todo lo que hacemos gira en torno a eso. Caminamos y avanzamos para lo que Dios quiere en nuestra comunidad. ¿Tú sabes cuál es la visión y la misión de Gente en la Roca? Si no lo sabes, te lo dejo de tarea. Está en nuestras redes sociales, está en nuestra página web también. Dice 1 de Pedro 2, versículo 15. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. El templo espiritual. Tú y yo somos esas piedras vivas. Si te fijas, una piedra encima de la otra y juntos formamos el templo espiritual. Juntos somos la iglesia. No sé tú, pero bueno, te voy a hablar un poquito de unas experiencias que tuve. Ya lo platicaba poquito anteriormente, que anduve brincando en algunas iglesias hace muchos años. Y algo que me di cuenta y que empecé a experimentar es que mucha gente a mi alrededor llegaba a la iglesia y decía, no, es que aquí como que el pastor y como que esto y no estoy a gusto y pum, se van. Luego llegan a otra iglesia y, oye, ¿cómo vas en tu nueva iglesia? No, es que como que el alabanza y como que esto y como que el otro y no, mejor me cambié. Después de un tiempo, oye, ¿y en tu nueva iglesia? No, es que ahí el grupo de jóvenes y los hombres y no, como que no. Y empiezan a brincar y a ir de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Y pues te tengo una noticia, la iglesia perfecta no existe. Y algo que yo descubrí es que los últimos 2 o 3 cambios de iglesia que tuve, yo los hice en obediencia, no fue una decisión que yo haya tomado por mi propia cuenta, yo lo hice por obediencia. Y aunque muchas personas se iban de esas iglesias donde yo asistía criticando y hablando mal y diciendo, yo siempre veía como ese lado de la fidelidad. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la fidelidad.
Y cuando era tiempo de moverme, yo por obediencia me acercaba con los pastores, decía, expresaba mi corazón. ¿Sabes qué? Por obediencia me voy a mover, pero muchas gracias por todo lo que aprendí aquí, muchas gracias por todo lo que crecí aquí, ¿no? Íbamos a otra iglesia y después de varios años, igual, ¿no? Era como de, pues muchas gracias, yo me iba por obediencia, pero me acercaba y daba gratitud por lo que aprendía. Y es ahí donde yo entendí que cuando somos fieles a una iglesia, eso trae muchos beneficios. Y no estoy diciendo que si en la iglesia ves pecado y herejías y cosas así, pues de todos modos sigas siendo fiel. No, pero de que entendamos que no va a existir una iglesia perfecta. Y no estamos en las iglesias solamente por las personas, no solo como el club social, sino que estamos en la iglesia por Cristo. Y si el pastor tiene un corazón para enseñar y si lo que enseña, aunque no lo viva, te ministró, pues con eso es más que suficiente. No te enfoques en lo que hacen los demás, enfócate en lo que haces tú. Ay, el pastor habló de integridad y no estaba siendo muy íntegro. Bueno, pero a mí me ministró, a mí me enseñó, yo tomo eso, ¿no? Una vez Natán decía, me quedó muy grabada esa frase, cuando comes pollo, pues comes así la carne del pollo y el pellejo, el hueso, el cuerito, eso lo quitas y va a la basura, ¿no? Te quedas solo con lo mejor. Y cuando vemos este aspecto de la fidelidad de la iglesia empieza a haber muchos beneficios. Y yo lo veía en esa época de mi vida como eso de yo soy una persona leal a las iglesias. Pero cuando llego a Gente en la Roca empiezo a verlo de una manera diferente. Y más cuando me casé. Cuando me casé lo empecé a ver todavía de una manera aún diferente, pero más profundo. ¿Sabes cómo lo vi? Como un pacto. Y un pacto va de la mano con la fidelidad. Sí, no puedes tener un pacto si no eres fiel, si no eres leal. Pero un pacto va más allá de solo ser fiel. Un pacto, cuando estamos en el pacto y lo podemos comparar con el matrimonio, ¿no? Que decimos que los matrimonios, incluso el ministerio de matrimonios de nuestra iglesia se llama matrimonios de pacto. No siempre es color rosa, no siempre nos va a gustar, vamos a tener roces, vamos a pasar por cosas difíciles. Pero dime a los que están casados, si después de que superaste esa situación difícil, tu matrimonio se fortaleció. Y esa es la diferencia con ser fiel. Cuando tú entiendes el pacto, y independientemente de si sientes bonito o de si tus emociones no están como de puro amor y pura felicidad, cuando tus emociones están como de, ay, qué difícil es, como que a veces siento que no te amo como quisiera, pero es ahí cuando recuerdas el pacto y dices, yo no me casé por mis sentimientos, yo me casé con pacto y ahora estoy ahí a pesar de todo. Va más allá simplemente de la fidelidad. Y es ahí cuando empezamos a crecer. Y esto de la fidelidad del pacto es fundamental para tu crecimiento. Como decía hace rato, si tú ves solamente una prédica en YouTube, a lo mejor estás viendo esto en YouTube y no asistes a ninguna iglesia. Espero que te ayude. Yo creo que Dios sí está ministrando tu corazón, pero no es suficiente. Si quieres crecer realmente, si quieres experimentar lo que Dios quiere para ti, tienes que estar en una iglesia, tienes que ser fiel y tienes que ver a la iglesia como con un pacto. Solo así vas a empezar a experimentar el verdadero crecimiento. Cuando somos la iglesia, rendimos cuentas. Cuando somos la iglesia, somos desafiados. A veces cuando los temas que se predican aquí al frente desafían tu vida, desafían lo que tú creías que era correcto. Y no solo te quedas con el desafío, sino que lo tomas y avanzas en ese desafío. Es cuando realmente empiezas a crecer, es cuando realmente empiezas a experimentar, es cuando realmente empiezas a avanzar en lo que Dios quiere para tu vida. Y volviendo a la palabra del año, hablando de Ageo y el fundamento bíblico de la palabra del año, en ese contexto vemos que Ageo da una palabra al pueblo
y veíamos cómo el libro de Ageo es uno de los libros como diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo recibió esa palabra, el pueblo obedeció. El pueblo de Israel había descuidado el templo y Dios estaba diciendo que porque habían descuidado ese templo si era la casa de Dios, que la gente se había enfocado en sus casas, en lo que era suyo, y había descuidado el templo de Dios. Es cuando manda a Ageo con ese mensaje y también le da una palabra a Zorobabel, que era el rey, y el pueblo escuchó y obedeció. Después de que pasó el orden de las cosas, el pueblo desobedeció, recibe la palabra, obedece, y después vino la promesa de la autoridad y la promesa de la honra. Te invito a que puedas estudiar nuevamente la palabra del año. Cuando recibimos la instrucción, a veces viene por medio de una palabra profética, a veces viene por medio de una revelación cuando estamos leyendo la palabra, y a veces lo más fácil es leer la Biblia. Y en series anteriores, en el poder de la palabra, Laura nos compartía unas herramientas muy poderosas para poder estudiar de una manera más eficiente y de una manera mucho mejor, en el que vamos a poder entender el texto como información, con el contexto y con todo, pero también como una revelación de esa palabra revelada a nuestro corazón. Entonces, cuando recibimos la instrucción y creemos en eso, es como, yo lo veo como de esta manera. Cuando Dios nos da algo por medio de su palabra y obedecemos, es como cuando conocemos al Señor. Es como cuando asistimos a la iglesia. Ahora yo sé que no debo dejar de congregarme. Es la instrucción, viendo como en el pueblo de Israel, ¿no? Desobedeció, pero recibió la instrucción y obedeció. Se acercó más al Señor. Digamos que asistía a la iglesia. Y es como por etapas vamos. Recibes el bautismo en Cristo, te arrepientes de tus pecados, crees en el Señor para salvación y empiezas a asistir a la iglesia. Avanzamos, seguimos caminando, obedecemos, así como el pueblo de Israel cuando recibió la palabra de Ageo, y en nuestras vidas es como cuando decidimos convertirnos en discípulos. Nos bautizamos en agua, ahora pertenecemos a la iglesia, ahora ya existe un mayor compromiso. ¿Por qué? Porque la obediencia implica un compromiso. Y luego Dios nos da esa autoridad. Cuando el pueblo de Israel recibió la palabra de ve y restaura el templo, enfócate en mi casa espiritual, es cuando reciben la promesa de la honra, es cuando Dios nos da la autoridad. Cuando Dios nos da la autoridad es cuando recibimos también el bautismo en el Espíritu Santo, como hablábamos al inicio, que el bautismo del Espíritu es el poder que ahora tenemos para seguir avanzando, caminando en la misión que el Señor nos ha dado. Es cuando ahora somos la iglesia. Y cuando somos la iglesia y todos podemos entender este principio tan importante, tan fundamental, nos convertimos en una iglesia poderosa, que ahora vemos a la iglesia como con un pacto, avanzamos en la misión, en la visión, lo hacemos nuestra, pero es el orden de las cosas. Ya tenemos la instrucción, tenemos la Biblia, tenemos que tomarla, tenemos que vivir, tenemos que experimentar en eso y tenemos que pedir al Señor que nos dé el bautismo de su Espíritu. Y a lo largo de toda la Biblia, incluso más fuertemente en el Antiguo Testamento, vemos que Dios es un Dios de pactos. Hasta la fecha Dios sigue haciendo pactos. La iglesia, nuevamente, tú y yo somos la iglesia. La iglesia debe reflejar este pacto mismo. Incluso la iglesia misma en la Biblia es vista como una novia, como si fuera en el pacto matrimonial. No sabemos cuándo va a venir Dios a recoger a su novia, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para recibir al novio. Yo he visto algo que es como un patrón, es algo como normal a lo largo de los años en la iglesia. Ya tengo como 10 o más de 10 años que estoy aquí en Gente en la Roca. Y a lo largo de estos 10 años he visto un patrón en común. He visto ir y venir gente que viene de visita, se sienten a gusto, vienen 2, 3 veces, se van,
luego regresan, las puertas siempre están abiertas, siempre los recibimos con cariño, con amor, con gusto. Pero las personas que realmente empiezan a tener fidelidad para con la iglesia, que empiezan a verlo como un pacto con la iglesia, son las personas que crecen más rápido. Un ejemplo que yo tengo ahorita muy presente, yo creo que muchos tal vez conozcan a Gama. A Gama, yo desde el primer día que vino a la iglesia, yo lo saludé, me presenté, lo invité al grupo de hombres, empezó a ir al grupo de hombres, hubo un evento, lo invitamos al evento, asistió al evento y empezó a tener fidelidad con la iglesia. Dios le empezó a revelar cosas, empezó a revelar nuevamente el llamado que tenía y empezó a crecer en la iglesia. Y así puedo dar un montón de ejemplos y testimonios de gente que están aquí presentes, escuchando. Sí, ya los estoy viendo, hablo de ustedes. Que cuando empezamos a tener fidelidad hacia con la iglesia, cuando la vemos con un pacto, es cuando más crecemos. No siempre es fácil, si somos honestos. Va a haber ocasiones que vamos a ser desafiados en estas cosas, que vamos a tener que hacer sacrificios. Cuando empezamos a ver pacto, tenemos que decir que no a otras cosas para decirle que sí a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero yo creo y me atrevo a hablar por todas estas personas que dije ahorita, que vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no es la misma. Nuestra vida ya es totalmente diferente por causa de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y más cuando el Espíritu Santo nos llena de poder para poder hacer cosas, para poder ver milagros, para cuando oramos por las personas y vemos que sus peticiones de oración son contestadas. Yo creo que el Señor quiere hacer algo diferente. No, yo creo que no es coincidencia lo que estamos haciendo con el nuevo local, con nuevos procesos que estamos teniendo dentro de la iglesia, ciertas mejoras que estamos haciendo en otras áreas también. Y yo creo que Dios quiere hacer algo, nos quiere llevar a una etapa, ¿no? No sé si has visto tú como algo que sucede en las calles, que cuando hay un bulevar muy congestionado, construyen un nuevo carril o 2 carriles y al principio parece que está bien solo y es como de, pues mejor lo hubieran dejado así como estaba, ¿no? Aunque se congestionaba, pero pues había flujo. Ahora sí, ya está un bulevarzote bien grande y de todos modos no se llena, pero no es para que se llene inmediatamente, sino que eventualmente la gente va a ir yendo hacia ese bulevar. Yo puedo percibir algo así que Dios quiere hacer como nuestra iglesia. Estamos como preparándonos. Y si no estamos preparados para lo que Dios quiere hacer eso, posiblemente no lo veamos tal como Dios lo quiere dar. Por eso es importante que si estás escuchando este mensaje, ya sea que estés aquí en nuestro servicio presencial o incluso viéndolo en campus en línea o tal vez ya pasó más tiempo y lo estás viendo nuevamente en YouTube, quiero decirte que tú y yo somos la iglesia, que tú y yo formamos parte de lo que Dios quiere hacer. Y esto es algo grande, es algo nuevo. Yo puedo decir que es algo que ni siquiera me puedo imaginar tal vez de la grandeza que Dios quiere hacer. Pero para poder recibirlo, para poder estar preparados, ¿cómo estamos preparados? Por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo para seguir avanzando. Y tal vez tú estás aquí y dices, es que yo nunca he recibido ese poder. Este es un muy buen momento, es un buen tiempo para que puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero invitar a los que están viendo en servicio presencial que puedan ponerse de pie. Aquí hay un equipo de oración que queremos orar contigo. Si estás viendo por medio de nuestro campus en línea, que puedas entregar en este momento tu corazón al Señor, que puedas hacer un compromiso verdadero, no solo como un compromiso ni como fidelidad, sino que puedas ver a la iglesia como un pacto, que puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo para que el Señor te empodere, para que podamos estar preparados para recibir lo que viene para nuestra iglesia. Actualmente, ¿a qué nivel de compromiso estás? ¿Consideras que solo asistes a la iglesia? Genial, ya diste el primer paso. ¿Te falta pertenecer? ¿O piensas que estás estancado en solo pertenecer? Genial, ya nada más te estás todavía más cerca de ser la iglesia. Seamos
la iglesia. ¿Asistes, perteneces o eres la iglesia? Señor, te damos gracias este día por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo oro, Señor, que esta palabra penetre en los corazones de cada uno de los que estamos escuchando, Señor. Que tú puedas abrir nuestros corazones, que podamos ser sensibles a lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestros espíritus, Señor, que podamos ser empoderados, Señor, espiritualmente, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Esta nueva etapa a la que nos quieres llevar como iglesia, Señor. Recordando, Señor, que la iglesia no es el local, sino que la iglesia somos nosotros, Señor. Y si yo soy la iglesia, Señor, yo quiero una iglesia poderosa. Yo quiero ser una iglesia, Señor, cuya luz brille tan fuerte, Señor, que las tinieblas simplemente huyan, Señor. Que podamos tener la autoridad, Señor, divina, que viene de ti, Señor, para echar fuera demonios, Señor, para sanar enfermedades, Señor, para hacer un impacto positivo en nuestra ciudad, Señor, y donde sea que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos ser más sensibles a escuchar tu voz, Señor, a la revelación de tu palabra, Señor, y que cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, pueda recibirlo, Señor, pueda vivirlo, Señor, y pueda tomar la decisión, Señor, de pasar de ser asistente a pertenecer y de pertenecer a ser la iglesia, Señor, que podamos tomar la visión, que podamos tomar la misión que nos has dado, Señor, la grabemos fuertemente en nuestro corazón, Señor, y que de esta manera, Señor, podamos vivir, impactar nuestra ciudad, Señor, que podamos hacer una transformación grande, Señor. Fortalece, Señor, a mis hermanos, Señor, que están en esta etapa dudando, Señor, de si hacen un compromiso mayor o no, Señor. Que tú traigas esa revelación a cada corazón, Señor, y que de ahora en adelante, Señor, y en esta nueva serie, todo lo que tú vas a estar hablando, Señor, podamos ser sensibles a eso, Señor, podamos tomarlo, podamos hacerlo nuestro, podamos seguir avanzando y creyendo, Señor, en lo que tú nos has dado para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que Dios quiere hacer algo. Es algo que a lo mejor ya lo repetí varias veces, pero lo puedo percibir. Es como una anticipación de lo que Dios va a estar hablando a lo largo de esta serie. Así que te animo a que sigas conectado por medio del campus online o bien que puedas visitarnos en alguno de nuestros servicios presenciales. Entre semana, únete a un grupo, están sucediendo muchas cosas y recuerda que tú y yo somos la iglesia. Dios te bendiga.